En esta colección de videos reflexionamos sobre cómo entendemos y quizá malinterpretamos la noción de la salvación. En esta serie de videos estamos examinando la cuestión de la salvación, esta gloriosa palabra que los cristianos siempre han celebrado desde el primer día, y la estamos situando en su amplio contexto que abarca toda la historia bíblica. En un video anterior vimos 3 elementos de la salvación: el qué, el dónde y el cómo, y ahora vamos a terminar con el cuándo, el por qué y el quién. El cuándo es complicado, porque conozco a muchos cristianos que hablan del momento en que el Evangelio irrumpió por primera vez en su conciencia y fueron conscientes del amor, la presencia y el toque sanador de Jesús, y hablan de ese momento como el cuándo en que fueron salvos. Alguien diría: yo fui salvo el 15 de febrero de 1972 o el día que sea. Sé lo que significa, y por supuesto refleja esa profunda experiencia personal de haber estado perdido en el pecado, o en la duda, o en el miedo, o lo que sea, y de repente darme cuenta de que Dios está de mi lado, Dios está conmigo, Dios me ha amado y me ha rescatado. No pretendo restarle importancia, pero en el Nuevo Testamento, una y otra vez, el cuándo no se responde con el cuándo creíste, con el cuándo fuiste consciente por primera vez. El cuándo es respondido por el cuándo Dios lo hizo en Jesús. Pablo dice que el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese es el momento en que sucedió. Es como si cuando Jesús murió en la cruz, el Nuevo Testamento parece verlo como si hubiera una onda de choque cósmica atravesando el universo que dice que todo es diferente ahora. Básicamente el mal y la corrupción y la decadencia han recibido un golpe inesperado. De modo que aunque el mundo se rebele contra el Evangelio, tiene la sensación de que sabe que se está rebelando contra algo que ya ha sucedido y que seguirá sucediendo. Para que cuando entonces alguien, cualquier individuo, cualquier grupo de personas, cualquier familia, se conecte a eso y llegue a conocer el amor de Dios por sí mismo, es natural que lo haga si ha sido una experiencia dramática para ellos. No lo es para todos, pero si lo es, entonces que lo feche. Sí, eso es el cuándo pasó, pero al igual que en toda la historia de la salvación, en toda la historia de la Biblia, no se trata de nosotros yendo a Dios, se trata de Dios viniendo a estar con nosotros. ¿Dónde ocurrió eso? Bueno, ocurrió principalmente cuando Dios vino en persona, en la persona de Jesús, para dar su vida como rescate por muchos. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel, etcétera, etcétera, etcétera. La entrega del Hijo es el cuándo principal, y el quién ocupa su lugar como consecuencia de ello. Así es como funciona el cuándo, y el cuándo, por supuesto, se manifiesta de muchas maneras diferentes. He conocido y atendido a cristianos de diferentes orígenes. Para algunos, el momento de una respuesta personal al mensaje del Evangelio en un sermón predicado fue el momento en que todo sucedió. Para otros, solo cuando finalmente dijeron sí al bautismo y se sumergieron en el agua del bautismo, tuvieron la sensación de una nueva vida refrescante, sobre todo en personas de culturas muy diferentes que realmente entienden que el bautismo es morir al viejo yo y resucitar al nuevo. Por eso, en el Nuevo Testamento, la fe y el bautismo, que van muy unidos, aunque cronológicamente puedan estar separados, tienen que ver con la realización personal del cuándo. Pero una vez más, tanto la fe como el bautismo se remontan a lo que Dios hizo a través y como Jesús. ¿Qué hay del porqué de la salvación? Bien, existen 2 cosas que hay que decir para explicar el porqué de la salvación. Por un lado, el amor de Dios. Por otro lado, el hecho del pecado humano y la muerte. La salvación es lo que sucede cuando esas 2 cosas se juntan. ¿Por qué necesitamos la salvación? Si no crees que hay ningún problema en morir, si no crees que tienes un problema de pecado, puede que no creas que tienes necesidad de la salvación. Pero todos los seres humanos saben en su interior que las cosas no son como deberían ser, que anhelamos la justicia, pero la estropeamos, que sabemos que las relaciones son muy importantes, pero también las estropeamos, etcétera, y etcétera. Parece haber un fallo en el universo y en la constitución humana, y la salvación consiste en ser rescatados de esos fallos y que Dios acuda al lugar donde se producen. De modo que la salvación tiene que ver con el porqué, a causa del caos en el que estamos metidos y a causa del caos en el que, en consecuencia, está metido el mundo. Pero la salvación es también el porqué, debido al amor de Dios.
una y otra vez. Dios amó tanto al mundo, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, y así sucesivamente. Es el amor del pacto de Dios y es el amor del Dios creador. El Dios que dijo desde el principio hágase, para que hubiera un mundo aparte de Dios, lo cual es una idea extraordinaria. Y luego, cuando Dios dice que haya un pueblo de Dios, un pueblo en cuyo seno vendré a habitar, todo tiene que ver con lo que los teólogos cristianos han llamado la gracia que dice Dios toma la iniciativa, Dios quiere venir y habitar con nosotros. Lo hizo en Jesús, lo hace ahora por el Espíritu. Un día en la segunda venida de Jesús, eso será completo. Entonces el cómo, el cuándo, el por qué y luego el quién se salva, cualquiera y en cualquier lugar que crea en Jesús. Ahora, algunos teólogos, algunos maestros han tratado de poner vallas alrededor de eso para evitar que parezca demasiado fácil. Yo recuerdo que aquí en Oxford, cuando yo era estudiante hace muchos años, alguien le hizo una pregunta a un sabio profesor que se había pasado una hora entera explicando cómo obraba, por así decirlo, la cruz de Jesús, cómo obraba lo que llamamos la teología de la expiación. Y alguien dijo en el periodo de preguntas y respuestas, ¿cuánto de todo esto alguien tiene que creer antes de poder ser cristiano? Y recuerdo a aquel sabio profesor sonriendo y diciendo, muy poco. Se trata de algo sobre el amor de Dios, de su necesidad y de la unión de ambas cosas. Todo lo demás se puede explicar, se puede complementar, se puede aprender, pero de eso se trata. Puede venir cualquiera, un niño, un anciano, cualquier persona de cualquier cultura. El quién de la salvación es cualquiera que esté dispuesto a decir, escucho este mensaje del amor de Dios, me alejo de la corrupción y la decadencia del mundo y de mi propia vida. El término técnico para eso es arrepentimiento, decir que lamento las formas en que he contribuido al caos en el mundo de Dios, en las vidas de otras personas y en mi propia vida, para luego tomar la mano de aquel que me ha tomado a mí. De eso se trata. Hay una vieja historia sobre un obispo. Sospecho que era el obispo Westcott a finales del siglo XIX, no estoy muy seguro, en un tren y él no llevaba sus ropas de obispo, por lo que no era reconocible como tal, pero una joven del Ejército de Salvación estaba sentada a su lado, y como harían las damas del Ejército de Salvación, ella le preguntó, ¿es usted salvo? Y el obispo le respondió, depende de si te refieres a sotis, sotsomenos o sotesomenos, que son palabras griegas que significan salvado, ser salvo o que va a ser salvado. Porque en el Nuevo Testamento el lenguaje de la salvación se aplica a algo que sucedió de una vez por todas en el pasado. En esperanza fuimos salvados, dice Pablo, es pasado. Jesús lo ha hecho, nosotros somos parte de eso, pero estamos siendo salvados. Lucas habla en los Hechos de los que estaban siendo salvados, y eso es una especie de proceso continuo en el camino a la salvación. Y un día seremos completamente salvados cuando seamos resucitados de entre los muertos. Cuando Jesús regrese y restablezca su mundo otra vez, entonces seremos salvos. Así que tenemos que aferrarnos a esos tres aspectos y vivir la historia de la salvación como parte de esa gran historia bíblica que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos varios videos en esta serie sobre el significado pleno de la salvación. Por favor, no dude en hacer clic en el enlace para seguir y ver el siguiente.